El cielo estaba manchado de gris. La brisa era un susurro funeral. Y en medio de todo el silencio, llegó la orden que lo cambió todo. Ejecuten a todos los sobrevivientes. 721 habitantes, hombres, mujeres y niños. Y de estos 721, solo sobrevivió uno. Solo uno pudo escapar. Un niño, testigo del infierno desatado por tropas invasoras. Corrió monta adentro sin mirar atrás. Corrió con el alma, con el miedo tatuado en la espalda. Corrió hasta que le sangraron los pies. Corrió hasta que se le acabó el cuerpo. Esto que contaremos a continuación no es ficción. Esto es Seba. Y esta es la historia que nadie quería que supiera. La primera vez que escuché de Seba me quedé frío. Una historia publicada en un periódico de Puerto Rico que hizo temblar a toda la isla. Imagínate tú esto. Es domingo, abres el periódico y te encuentras con un relato acompañado de cartas, declaraciones juradas y hasta mapas que nos dan a conocer un dato histórico que hasta el momento era completamente desconocido. Meses antes que la invasión americana tocara nuestras puertas, el 25 de julio de 1898, una flota de la Armada de los Estados Unidos había llegado por el este de la isla. Meses antes de la invasión americana ocurrida en el sur de Puerto Rico por Guánica, el 25 de julio de 1898, una flota de la Armada de los Estados Unidos habría llegado por el este de la isla, pero que cuando intentaron invadir un pequeño pueblo en esta zona se fue a las manos con los invasores. O sea, se fueron tú a tú. Un grupo de puertorriqueños le hizo frente a las tropas de los Estados Unidos, evitando así la invasión americana. Suena increíble, ¿verdad? Pues agárrate bien, porque esta historia es bien real. Cuando escuché sobre este relato, tuve que meterme a investigarlo un poquito más a fondo. Me parecía increíble que una historia como esta no fuera más famosa en Puerto Rico, no fuera más reconocida por los locales aquí. Y voy a contarte todo sobre este viaje lleno de misterios, donde la ficción y la realidad se mezclaron bien al garete. Todo comenzó a finales del 1983, cuando cayó en las manos del pueblo un ejemplar del seminario Claridad, con fecha de diciembre de ese mismo año. En la sección cultural El Rojo apareció un documento que aparentaba ser histórico. Nada indicaba que fuera un cuento o una broma. Al contrario, estaba escrito con la seriedad de un informe documental. Era una carta dirigida al director del periódico, Luis Fernando Cos, enviada por un escritor llamado Luis López Nieves. En la carta, López Nieves decía haber decidido revelar los hallazgos de una investigación secreta realizada por el historiador el doctor Víctor Cabañas. Aquí es cuando aquello pareció haber sacado de una película de suspenso. López Nieves afirmaba que había tomado precauciones que garantizaban su seguridad personal antes de entregar aquel sobre con aquella documentación. Pero ¿qué rayos tenía este sobre que hasta el mismo López Nieves temía por su seguridad? Y ahí se me pararon los pelos, porque esto olía a conspiración de las grandes. El historiador Cabañas supuestamente descubrió que la historia oficial de la invasión estadounidense en el 1898 estaba incompleta, o peor, maquillada, un poquito disfrazada. Según los documentos, la primera oleada de tropas norteamericanas no llegó el 25 de julio de 1898 por Guánica, como se cree hasta el momento, y como ciertamente todos aprendimos en la escuela, sino que ocurrió el 5 de mayo del mismo año, básicamente 3 meses antes, por un pueblo llamado Seba, en la costa este de Puerto Rico. Los americanos llegaron en mayo, decía incluso una décima folclórica citada en el mismo texto. Pero ¿y cómo va a ser? Un detalle así en una canción vieja y nadie se había cuestionado el por qué. Parecía como la pista de un secreto a voces. Seba, un nombre que yo jamás había escuchado. Un lugar que quizás fue borrado del mapa y de la memoria colectiva para encubrir algo grande. Aquello sugería que nos habían cambiado el nombre del pueblo y de la fecha en los libros de historia. Algo no anda bien. Hay información que nos están escondiendo. Para poder comprobar esta alegación tan explosiva, el sobre incluía evidencia tras evidencia. López Nieves presentó 6 documentos acompañados de aquella carta. Cartas personales que el mismo Víctor Cabañas escribió narrando su investigación. Fragmentos del diario del general Nelson A. Miles, el mismo general que comandó
mandó la invasión oficial del 25 de julio de 1898. Una declaración jurada del único sobreviviente de los eventos de Ceiba, don Ignacio Martínez. Fotografías del sobreviviente, que en el momento ya era un anciano. Mapas del Puerto Rico de 1986 donde aparecía el pueblo de Ceiba. Y hasta grabaciones de audio de las entrevistas que se le hicieron al sobreviviente. Te juro que al yo leer esto pensaba que estaba leyendo un expediente clasificado, algo que se supone que yo no leyera. Todo estaba cuidadosamente armado para que se viera convincentemente real. Todo aquel que tuvo en sus manos este relato pasaba las páginas con el corazón en la mano. Al continuar mirando entre los papeles, me encontré con algo que voló mi mente, y era un fragmento sacado supuestamente del mismo diario del general Miles. Y el diario decía algo así como: debí admitir que opusieron una resistencia feroz, organizada y heroica, digna de nuestra guerra de independencia contra los británicos y a la altura de un Cid o de un Wellington. O sea, ¿qué? Ahí Miles estaba reconociendo que los puertorriqueños de Ceiba pelearon con un valor épico, comparándolos con héroes legendarios como el Cid Campeador o el Duque de Wellington. Jamás en mi vida yo había escuchado que en el 1898 un grupo de puertorriqueños le hizo frente al ejército yanqui. Porque la historia oficial siempre pintó la invasión de Puerto Rico como un pan comido para los Estados Unidos, casi sin ningún tipo de resistencia. Pero este documento revelaba lo contrario, que en Ceiba los boricuas no se dejaron y dieron tremenda pelea. La supuesta verdad era escalofriante. Según el expediente de Ceiba, el general Miles había intentado ese desembarco por la costa este el 5 de mayo de 1898, pero los habitantes de Ceiba, la mayoría campesinos, pescadores y gente común, le hicieron frente y no se dejaron. Le hicieron frente al invasor con todo lo que tenían, causándole muchas bajas y muchas muertes a las tropas norteamericanas. Aquello, dice el texto, enfureció y avergonzó a Miles, porque dañaba la historia que los americanos querían contar, la de que llegaron como libertadores y recibidos con los brazos abiertos. En vez de eso, este documento sugería que en Ceiba sí hubo combate y sí hubo sangre. La respuesta de Miles fue letal. Tras la resistencia de los cebanos, el general había mandado a bombardear el pueblo sin piedad alguna. Y esto durante 3 meses seguidos. 3 meses de cañonazo hasta literalmente borrar a Ceiba del mapa. Cuando finalmente lograron los americanos invadir a Puerto Rico por Guánica, o según como dicen los libros, Miles no se olvidó de Ceiba. Y aunque sea increíble y difícil de escuchar lo que estoy a punto de decir, Miles ordenó a ejecutar a todos los sobrevivientes que quedaban allí. En total murieron 720 personas, de los 721 habitantes que tenía el pueblo. Un genocidio escondido debajo de la alfombra. Solo escapó milagrosamente una persona, aquel anciano que te mencioné anteriormente, Ignacio Martínez, que durante los eventos de Ceiba era apenas un niño. Corrió monta adentro sin parar. Corrió hasta que su cuerpo no pudo más. ¿Tú puedes creer esto? 720 puertorriqueños masacrados y borrados de la historia de Puerto Rico. Lo más increíble es que hasta el nombre Ceiba borraron del mapa. Con tal de que nadie recordara aquel enfrentamiento, aquel terrible suceso, las autoridades coloniales habrían renombrado la zona. Le cambiaron el nombre a uno que estoy seguro que tú has escuchado antes. ¿Adivina cuál? Exacto. Ceiba. Décadas después construyeron allí mismo la base naval estadounidense Roosevelt Roads. Es decir, literalmente Roosevelt Roads está construido encima de las ruinas de la ciudad Ceiba. Y yo no sé ustedes, aldea, pero escuchar esto, imaginarme esto, a mí me eriza la piel. Porque Roosevelt Roads existe todavía allí. De hecho, en este canal hemos hecho varios videos allí, caminando por la zona, grabando lo poquito que todavía queda. Y para el 1983 la marina seguía allí y toda la base estaba en funcionamiento, que hasta rumores dicen que allí guardaban hasta armas nucleares, no sé. Y si todo este relato fuera cierto, quiere decir que bajo los cimientos de la base naval de Ceiba yacen los escombros de un pueblo que la historia decidió desaparecer, un pueblo que borraron del mapa a la fuerza.
Para este punto, deberás estar pensando que ya ha sido suficiente horror. Pues lamentablemente, déjame decirte que aún falta. El tal historiador Víctor Cabañas, el mismo que ya investigó todo esto, pues resulta que también formaba parte de la misma trama misteriosa. En las cartas incluidas en Seba, Cabañas le explicaba a López Nieves cómo había dado con Ignacio Martínez, ya anciano y enfermo. A principio, Ignacio estaba tratando de esquivar todos los intentos del doctor Víctor Cabañas de poder contactarlo e entrevistarlo, pero eventualmente decidió dejar de seguir huyendo y soltarlo todo antes de morir. Tal vez pensó que contando todo lo que allí vivió, pudiera finalmente poder descansar sus últimos días en paz. Yo no me puedo imaginar todo el sufrimiento con la que Ignacio vivió toda su vida, siendo la única persona que guardaba la memoria de lo que allí había ocurrido. El único sobreviviente de posiblemente la historia más desgarradora de este país. Y nadie sabía nada. Le narró a Cabañas los horrores que vivió de niño, cómo vio a su gente caer, cómo logró escapar de milagro, y hasta le mostró las cicatrices de las heridas recibidas en aquel evento. Decía el texto que a don Ignacio le faltaba una oreja, que un militar le arrancó la oreja en un combate cuerpo a cuerpo en la aldea. ¿Tú te imaginas un detalle como ese, tan gráfico? O sea, sería la pesadilla de cualquier persona. Ignacio guardó silencio por más de 90 años, aterrorizado de que algún día viniera alguien a querer hacerle daño por él decir alguna palabra de los eventos ocurridos aquella noche, hasta que finalmente confió su testimonio. Ahora ese testimonio estaba grabado en un cassette y transcrito en los documentos. Te digo, aquello parecía demasiado perfecto, demasiado real para ser mentira. El desenlace de la correspondencia entre el doctor Cabañas y López Nieves era de película. En su última carta, Cabañas anuncia que va a ser una locura. Con toda la evidencia recopilada, él siente que si encuentra al menos un objeto físico de la ciudad Seba, un resto, un esqueleto, pudiera probarle al mundo que Puerto Rico sí resistió, que no fuimos un pueblo sumiso. ¿Y qué decide hacer el historiador? Nada menos que infiltrarse clandestinamente en la base Roosevelt Roads para buscar los restos de Seba. Se había vuelto loco el tipo. El lugar es zona prohibida completamente para los civiles y está constantemente las 24 horas vigilado por militares estadounidenses, que me atrevo a decir que la mayoría de ellos están armados. Es una locura, pero Cabañas estaba obsesionado con revelar la verdad. La carta insinúa que él va a entrar de noche, siguiendo unos mapas antiguos donde marcaba supuestamente la ubicación exacta del pueblo borrado. Y aquí viene la parte que me dio escalofrío. Después de esta carta, Víctor desaparece. Nunca más se supo de él. El historiador entró a la base naval y nunca salió. En las propias palabras de López Nieves, después de tomar varias precauciones que garanticen mi seguridad personal, he decidido hacer la entrega de este sobre, lo que implicaba que Cabañas sí le advirtió sobre el peligro, y él cumplió su promesa. Luis López Nieves, quien recibió toda la documentación del amigo desaparecido, decidió publicarlo todo, así como estaba, para que el mundo conociera la odisea de su amigo historiador. Era como si Cabañas hubiera entregado su vida para destapar aquel secreto centenario, y López Nieves se convirtió en el mensajero final. Así termina Seba, con la publicación de todos estos documentos en el periódico Claridad el 23 de diciembre de 1983, justo a tiempo para la Navidad, dejando a todos los puertorriqueños boquiabiertos. Te confieso que cuando terminé de leer aquel expediente, tuve que respirar hondo, tuve que hacerme un cafecito. Sentí que había descubierto, o redescubierto, mejor dicho, una conspiración tipo X-Files o algo así. Pero lo interesante es que es boricua, es de la historia de Puerto Rico, y en verdad no sabía ni qué pensar. Porque parte de mí decía como que no puede ser, ¿cómo puede ser que hayan ocultado esto por 85 años? Pero por otra parte, cosas como esta me las creo bastante posibles. El mundo es un lugar bastante oscuro y no es secreto para nadie que hay grandes misterios en el mundo que gobiernos y grupos de personas han intentado esconder. Y yo en verdad no sabía qué creer, porque la historia es aterradora, en parte sí, pero por otra parte es un poco inspiradora, porque la historia que nos contaron, Estados Unidos invadió Puerto Rico de manera fácil. Puerto Rico fue sumiso.
Pero en esta historia era lo contrario. En esta historia había un Puerto Rico que no se dejó, un Puerto Rico que luchó por su libertad, un Puerto Rico que, aunque sin mucho éxito, trataron de defenderse. Cuando el periódico Claridad publicó este artículo, se formó un revolú brutal en todo Puerto Rico. Recuerda, esto fue en el 1983, mucho antes de Facebook, Twitter, las redes sociales, mucho antes de que pudieras entrar a internet y buscar la noticia, confirmar cualquier cosa, antes de todo esto. Aquí la noticia corrió de boca en boca y de mano en mano con los periódicos físicos del país. La gente fotocopiaban el cuento y lo pasaban a sus familiares, vecinos, amigos. En cuestión de días, Seba era el tema que más se hablaba en donde sea que tú fueras. En la barbería, en la escuela, entre los padres de familia, entre las amistades, las fiestas familiares. Y muchos lectores, al ver que no había ninguna aclaración sobre aquel artículo, pensaron que era un periodismo investigativo real. ¿Y cómo no creerlo? Si venía con fotos, venía con evidencia, venía con toda la documentación para tú creer que todo esto era real. Hubo gente tan convencida que empezaron a exigir acción y, como era de esperarse, se desató una serie de eventos en cadena para aclarar la situación y calmar a los puertorriqueños, ya que andaban exigiendo explicaciones tanto al gobierno local como a los estadounidenses. Así como lo oyen, los puertorriqueños querían que las autoridades confirmaran si en efecto todo esto era real. Querían saber si en realidad hubo una matanza y que la historia se encargó de borrar este hecho. En las estaciones de radio los teléfonos sonaban sin parar. Que si mi abuela era de Ceiba y nunca me había mencionado ningún pueblo que se llamara Ceiba. Que si esto tiene que ser un truco de los independentistas. Que si era imposible borrar esto del mapa, de la historia. En fin, la línea fija entre la realidad y la fantasía se había borrado por completo. ¿Y qué hicieron las autoridades y los medios ante todo este alboroto? Bueno, pues el periódico Claridad se vio obligado a aclarar los hechos rápidamente. A la semana siguiente de la publicación, 2 días antes de despedir el año, el 30 de diciembre, Claridad tuvo que aclarar las cosas públicamente y creó en una nota de prensa que Seba era una obra de ficción literaria. En otras palabras, tranquilo aldea, que todo esto fue un invento. Nada de esto es real. Era un cuento, no un reportaje histórico real. Incluso Luis López Nieves, el autor, salió de las sombras. Dicen que el hombre tuvo que presentarse en un montón de programas de televisión, de radio, conceder entrevistas de prensa, explicando una y otra vez cómo él se había inventado todo. Que el doctor Víctor Cabañas no existía y que ningún documento era real. Lo explicó hasta el cansancio en todas las entrevistas que daba, en todos los programas, en todos los segmentos de radio. Literalmente dio la cara y admitió abiertamente que todo esto era mentira. Pero a que no adivinan qué pasó, a que no adivinan cuál fue la reacción de la gente. Nadie le hacía caso, nadie le creyó. Te lo juro, Puerto Rico entero estaba tan metido en la noticia y estábamos emocionalmente tan metidos en la historia que no queríamos soltarla. Claridad podía insistir y el mismo Luis López Nieves jurar con la mano en la Biblia que todo esto era un cuento, que todo esto era inventado. Pero la mayoría de la gente nunca le creyó. Es incomprensible, es increíble. Usualmente el pueblo desconfía del gobierno. Esta vez desconfiábamos del mismo autor. Había teorías de conspiración al revés. Algunos pensaban de que esa supuesta aclaración de que Seba era ficticio era en realidad una maniobra del poder político para ocultar la verdadera realidad de los hechos históricos. Seba se había convertido en un mito viviente en cuestión de días. Por supuesto, también hubo personas que al enterarse que todo era mentira se enfogonaron. Imagínate los que pensaron que al fin teníamos nuestra batalla gloriosa, que al fin había salido un documento que probara que los puertorriqueños en efecto nos habíamos resistido a esa invasión. Al estas personas enterarse que todo esto era embuste, es como si le quitaran el dulce. Era como si preferían la mentira heroica a la verdad aburrida. Y no los culpo, de verdad. Otros, en cambio, tomaron las cosas un poco más filosóficas y aceptaron la ficción como una metáfora. Esa gente entendió el mensaje en realidad, el mensaje simbólico de que Seba era ficción, pero que tenía una verdad emocional sobre la identidad de los boricuas. La conmoción fue tal que trascendió las semanas y terminó dejando una resaca cultural que hasta el día de hoy sigue presente. Académicos, periodistas, todos
todos seguían discutiendo sobre el tema y discutían cuán grande e interesante había sido el impacto de este cuento ficticio. La historia se volvió tan famosa que en el 1984 salió publicada en un libro que tuvo muchísimas ventas, y en el 2008, 25 años después de los sucesos, el cineasta Francisco Serrano produjo un documental llamado Seba Vive. En este documental se entrevistaron historiadores y se analizó cómo ese relato tocó temas de nuestra identidad, cultura e historia. Seba básicamente provocó un debate nacional sobre quiénes somos en realidad los puertorriqueños y de cómo se cuenta nuestra historia. Figuras de peso como el historiador Fernando Picó y el abogado y analista político Juan M. García Pasalacua también llegaron a opinar en ese documental y en diferentes foros. Picó defendía la historia con evidencias tangibles, los documentos oficiales, los archivos, mientras Pasalacua decía que a veces los documentos mienten porque los escriben los vencedores y que la verdad de un pueblo también vive en sus cuentos y leyendas. Y en este caso fue un simple cuento el que había empujado a todo el mundo a reevaluar la relación entre la historia y la memoria colectiva. Y para que veas cómo caló en el pueblo de Puerto Rico, todavía en el 1985 amanecían pintadas en San Juan y en los muros de la base Roosevelt Roads frases como ¿dónde está Víctor Cabañas? Y Seba Vive. Jóvenes colándose en las noches para pintar mensajes como si Víctor Cabañas hubiera sido un desaparecido real que exigía algún tipo de justicia. Seba Vive. Esas dos palabras se convirtieron en un grito, en un lema de resistencia cultural. Ahora déjame llevarte al desenlace de todo este viaje, porque estoy seguro que te estarás preguntando, ¿pero es verdad o no es verdad? La verdad es que Seba fue desde un principio una obra de ficción creada por Luis López Nieves, un cuento magistral. No existió nunca ningún pueblo llamado Seba, tampoco hubo un doctor llamado Víctor Cabañas, ni siquiera archivos secretos, ni mapas, ni fotos, ni siquiera Ignacio Martínez sin orejas contando tragedias. Todo fue inventado, todo salió de la imaginación del autor, quien combinó hechos reales, personajes históricos como lo es el general Miles, lugares reales como la base Roosevelt Roads, y mezcló todo esto con su propio ingenio para hacer la historia lo más creíble posible. López Nieves jugó deliberadamente a borrar la línea entre la realidad y la fantasía, y lo logró. Pero aquí viene lo importante: ¿por qué fue que realmente lo hizo? Pues según el propio Luis López Nieves, había un motivo profundo y casi diría yo que noble. En entrevistas posteriores, él confesó que a finales de los 70, mientras estudiaba fuera de Puerto Rico, le entró una tristeza enorme al pensar en nuestra historia nacional. Nos veía faltos de mitos unificadores, de héroes legendarios propios. Decía que a los puertorriqueños siempre le habían inculcado que no valemos nada, que somos una minoría ignorante y que sin los americanos no somos nada. Desde pequeños nos enseñan la historia que en el 1898 fuimos básicamente regalados y que nosotros estuvimos bien con eso. Entonces concluía López Nieves que el puertorriqueño necesitaba un héroe a quien admirar, y como no lo tenían en los libros, se lo inventó. En palabras del autor, todos los países necesitan un mito, una historia épica, una historia heroica. Inglaterra tiene al rey Arturo, Estados Unidos a George Washington, Sudamérica tiene a Simón Bolívar. ¿Y qué sucede aquí? Y decidió que reescribiría la historia de Puerto Rico a cómo pudo ser, o como por lo menos él quería que fuese. Y eso es Seba, la historia de Puerto Rico de cómo pudo haber sido, en la que un pueblo común y corriente luchó valientemente contra el enemigo más grande, aunque fuera derrotado. Una fantasía con el único propósito de sanar un sentimiento. Aunque todo fue mentira, el impacto que causó fue de verdad. Seba sacudió a la isla completa, puso a la gente a llorar del coraje y a la vez infló el pecho de orgullos en algunos. Generó confusión, sí, pero también encendió conversaciones necesarias sobre nuestro pasado y nuestra identidad. Un simple cuento desató una de las polémicas históricas, políticas y sociales más grandes de todo Puerto Rico. Hizo de su autor una celebridad y pasó a convertirse en uno de los mayores éxitos literarios de Puerto Rico. Además, introdujo una nueva modalidad literaria, la historia trocada, que se basa en la manipulación de eventos de la historia real, a manera que al leerla creas que es cierta. La atrevida genialidad de Luis López Nieves se estudia hoy en clases de literatura y comunicación.
Japón y en múltiples países del mundo como un caso pionero de lo que hoy conocemos como fake news. Nos puso a reflexionar cómo consumimos la información y de la importancia de conocer nuestra historia. Todavía hoy, décadas después, el nombre de Seba sigue vivo. Hoy te compartí esta historia como si fuera verdad, porque así lo vivió Puerto Rico en el 1983. Seba puso un país entero a dudar qué era verdad y qué no. Y aunque al final se reveló la mentira, el misterio dejó una marca imborrable. No solo en nuestro país, sino en el mundo entero. En cierto sentido simbólico, Seba existe de verdad. Existe cada vez que cuestionamos la historia real. Porque al igual que en la historia, mientras alguien pregunte dónde está Víctor Cabañas, mientras alguien se niegue a aceptar que Seba nunca pasó, Seba vive. Gracias Aldea por ver este video hasta el final. Espero que les haya gustado esta increíble historia. Al principio no pensé que esto fuera tan largo, tan complicado, pero me obsesioné demasiado. O sea, pienso que esto es digno de una película, de una serie de televisión. En verdad esto está brutal. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Recuerda que estas producciones las podemos hacer gracias a mi gente de Patreon. Este corillo que aportan su granito de arena para que estas producciones queden así de brutales. Si quieres ver estos contenidos antes de que salga por YouTube, ver toda la documentación que utilizo para crear estos videos y tener comunicación conmigo directa, abajo te dejo el enlace de Patreon. Entra, suscríbete, que por 5 o 10 pesitos puedes ser parte de la aldea VIP. Los duros en la aldea. Caciques de verdad. Recuerda que estamos intentando subir 2 videos semanales y lo digo aquí abiertamente para meterme presión para poder hacerlo. Recuerda que la mejor película es la historia y aquí convertimos la historia en película. Si viste el video hasta aquí, por favor comenta abajo Ciudad Seba. Recuerda que la leyenda no muere mientras haya quien la cuente. Yo soy el hippie boricua y tú y yo nos vemos en una próxima aventura. Let's go.